Hare Krishna, queridos Vaishnavas, queridos devotos, por favor acepten mis humildes reverencias, todas para Srila Prabhupada. Una vez más estamos aquí para compartir el conocimiento que Prabhupada nos ha dejado en el Bhagavad Gita tal como es. Así que vamos a cantar un ratito Jaya Radha Madhava para entrar en humor. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Jaya Jaya Gurudev Guru
Gurudev, Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, Nitai Gaura Haribol, 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 Nitai Gaura Haribol. Ok, queridos devotos, feliz Ekadashi para todo el mundo. No sé si en Argentina es hoy, o fue ayer, o será mañana. Entonces, vamos a continuar con la lectura del Bhagavad Gita tal como es, capítulo 3, Karma Yoga, texto número 33. Sadrisham chestate sasyam prakrite jnanavanapi prakritim yanti bhutani nigraha kim karishyati. Sadrisham chestate sasyam prakrite jnanavanapi prakritim yanti bhutani nigraha kim karishyati. Sadrisham chestate swasyam prakriter jnanavanapi prakritim yantin bhutani nigraha kim karishyati. Traducción y significado dados por su amorosa y divina gracia Abhay Charanavinda Swami Bhaktivedanta Srila Prabhupada Ki Jai. Incluso el hombre que posee conocimiento actúa conforme a su propia naturaleza, pues todo el mundo sigue la naturaleza que ha adquirido de las tres modalidades. ¿Qué puede lograrse con la represión? Significado: a menos que uno esté situado en el plano trascendental de conciencia de Krishna, no puede librarse de la influencia de las modalidades de la naturaleza material, tal como lo confirma el Señor en el capítulo 7, texto 14. Por consiguiente, incluso a la persona que en el plano mundano tiene la mejor educación de todas, le resulta imposible salirse del enredo de Maya simplemente mediante el conocimiento teórico o separando al alma del cuerpo. Hay muchos espiritualistas de nombre que externamente se hacen pasar por gente adelantada en la ciencia, pero interna o privadamente se hallan por completo bajo el control de modalidades específicas de la naturaleza que son incapaces de superar. Puede que uno sea muy erudito en términos académicos, pero debido a su prolongada asociación con la naturaleza material, está cautivo. El proceso de conciencia de Krishna lo ayuda a uno a salirse del enredo, incluso a pesar de que uno esté dedicado a sus deberes prescritos en términos de la existencia material. De manera que, si uno no está plenamente consciente de Krishna, no debe abandonar los deberes propios de su ocupación. Nadie debe abandonar repentinamente sus deberes prescritos y volverse artificialmente un supuesto yogi o trascendentalista. Es mejor encontrarse en la posición que le corresponde a uno y tratar de llegar al estado de conciencia de Krishna bajo un adiestramiento superior. De ese modo, uno puede librarse de las garras de la Maya de Krishna. Om Ajnanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantika Bandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Gurum Vaishnavamscha
Shri Rupan Sagra Jatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishaka Vitam Cha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Shri Radha Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Entonces, Sadrisham Chestate Swasyaha Prakrite Jnanavanapi Prakritim Yanti Bhutani Nigra Hakim Karishyati. Incluso el hombre que posee conocimiento actúa conforme a su propia naturaleza, pues todo el mundo sigue la naturaleza que ha adquirido de las tres modalidades, que puede lograrse con la represión. Entonces Prabhupada comienza este significado diciendo que a menos que uno esté situado en el plano trascendental de conciencia de Krishna, no puede liberarse de la influencia de las modalidades de la naturaleza material, tal como lo confirma el Señor en el capítulo 7. Daivihi Shagunamai es el verso 7:14. Entonces, podemos ver que en el verso anterior, en los versos anteriores, se habla acerca del conocimiento y de aquellos que coinciden con ese conocimiento y siguen las regulaciones de las escrituras y aquellos que no lo siguen. Entonces, Arjuna quería tomar una decisión que iba en contra de su naturaleza. Es por eso que Krishna habla este verso. La jiva, cuando entra en contacto con las modalidades de la naturaleza, adquiere ciertas modalidades. Entonces, Prabhupada dice que a menos que uno esté situado en el plano trascendental de conciencia de Krishna, no puede liberarse de la influencia de las modalidades de la naturaleza material. Es imposible estar fuera de las modalidades. Sabemos, luego Krishna va a hablar acerca de las modalidades y va a decir que las modalidades siempre están compitiendo entre ellas, por lo tanto vamos a tener experiencia de que podemos estar experimentando cierto tiempo de bondad y de repente cambiar a pasión o ignorancia. Cuando la ignorancia está situada en el trono, la pasión y la bondad están luchando por situarse en él. Y cuando la pasión está situada en el trono, la ignorancia y la bondad están luchando. Entonces, las modalidades están siempre tratando de ocupar el puesto y estamos sujetos a esos cambios. Por lo tanto, a menos que uno esté en el proceso de conciencia de Krishna situado en ese plano trascendental, no va a poder librarse de la influencia de estas modalidades. Por consiguiente, incluso a la persona que en el plano mundano tiene la mejor educación de todas, le resulta imposible salirse del enredo de Maya simplemente mediante el conocimiento teórico o separando al alma del cuerpo. Aquí podemos ver que
bueno, qué decir en la sociedad védica, en nuestra sociedad, las personas que tienen acceso al conocimiento y a la educación carecen de un carácter íntegro en su vida, ya que fuera del ámbito educacional y incluso a veces mismo dentro de ese ámbito, actúan o llevan acciones que van totalmente en contra de del carácter que una persona debería tener estando situado en el conocimiento. Hay muchos espiritualistas, entonces Prabhupada continúa pasando en el plano mundano, hay personas que tienen acceso a la educación, pero su carácter, su vida personal o su vida privada no tiene la mejor de las actividades. Y después Prabhupada pasa a la esfera espiritual. Hay muchos espiritualistas de nombre que pasan externamente, hay muchos espiritualistas de nombre que externamente se hacen pasar por gente adelantada en la ciencia, en la ciencia espiritual, pero interna o privadamente se hallan por completo bajo el control de modalidades específicas de la naturaleza que son incapaces de superar. Por eso hemos visto que personas de alto rango, tanto en las instituciones espirituales como en la vida mundana, normal, son los famosos escándalos, ¿no? Gente que ha tenido diferentes situaciones donde su carácter se ha vuelto pecaminoso, por así decirlo. Entonces vemos gente que de repente tienen relaciones sexuales. Prabhu, be careful. I'm on live. You don't want to show your beauty, transcendental body to everyone. Okay. Perdón por la interrupción. Entonces vemos que hay personas que tienen un alto rango en la esfera material y en la esfera espiritual también, las instituciones espirituales, pero debido a que no están debidamente situados por encima de las modalidades, van a encontrarse en situaciones donde su carácter se ve obstaculizado, se ve opacado por actividades que van a realizar debido a la influencia de las modalidades, tanto de la pasión como de la ignorancia. Prabhupada en una clase da el ejemplo de que hay personas en la modalidad de la ignorancia que toman drogas y luego admiten que son Dios. Entonces Prabhupada dice, ¿cómo Dios necesita de drogas para saber que Él es Dios y para realizar que Él es Dios? Dios no necesita absolutamente de nada para saberse quién es, ni para experimentar ese estado. Entonces, simplemente se están they are fooling themselves, Prabhupada dice. Miren a estos sinvergüenzas, simplemente se están engañando. Piensan
que tomando drogas pueden llegar a un estado divino, pero no es cierto. Entonces estas personas están bajo las modalidades. Continuamos. Hay muchos espiritualistas de nombre, perdón. Puede que uno sea muy erudito en términos académicos, pero debido a su prolongada asociación con la naturaleza material, está cautivo. Entonces, esto se refiere al verso en sí, ¿no? El verso dice que incluso el hombre que posee conocimiento, Gyanavan, Prabhupada traduce la palabra como los entendidos, pero aquella persona que tiene conocimiento, incluso conocimiento de las escrituras. En los versos anteriores se dice que en las escrituras se explica acerca del karma, se explica acerca de que hay reacciones y que cuando uno comete actividades pecaminosas, vikarma, hay ciertos perdón, se me van las palabras en español. Hay punishment. Bueno, ustedes entienden. Por los cuales uno no debería actuar de esa manera. Sabe que va a ser reprimido. Pero aún así las personas no pueden detener su accionar. Entonces, aquí Prabhupada dice que debido a la prolongada asociación con la naturaleza material está cautivo. Esos son nuestros grilletes. Y por más que tengamos conocimiento de las escrituras y de cuáles son las consecuencias de actuar pecaminosamente, aún así seguimos cometiendo actos pecaminosos. ¿Por qué? Porque estamos cautivos. Estamos cautivos de la naturaleza material debido a la asociación prolongada desde tiempo inmemorial. Por lo tanto, el proceso de conciencia de Krishna lo ayuda a uno a salirse del enredo. Incluso a pesar de que uno esté dedicado a sus deberes prescritos en términos de la existencia material. Aquí Prabhupada nuevamente está conectando el verso con el significado con lo que está sucediendo en el campo de batalla. Arjuna quería tomar la decisión de no luchar y explican los acharyas que él se estaba posicionando en el ashram. Él era un grihasta en el ashram de grihasta, y él era un kshatriya, como Varna. Él era kshatriya y él estaba en el ashram de grihasta, pero él decide tomar el ashram de vanaprastha. Por eso él decide irse al bosque, él decide no luchar. Entonces es por eso que Krishna habla acerca de la represión aquí, y está en relación a al cambio de ashram que Arjuna hace debido a que quiere irse al bosque y no realizar su actividad prescrita dentro de su ashram como grihasta y dentro de su varna como kshatriya. Entonces Prabhupada dice que el proceso de conciencia de Krishna lo ayuda a uno a salirse del enredo, incluso a pesar de que uno esté dedicado a sus deberes prescritos en términos de la existencia material.
Entonces cuando tomamos nacimiento dentro de este mundo material y bajo las modalidades, tenemos cierta naturaleza. Esa naturaleza que se determina por guna y karma, por nuestras cualidades y por nuestras actividades, y que dentro del aparato del mundo material y dentro de la absorción psicosocial por la cual atravesamos, tenemos ciertos deberes prescritos. Entonces, esos deberes prescritos, cuando uno entiende bajo el proceso de la autorrealización quién es y cuál es su naturaleza, uno debe realizar los deberes prescritos para que están en relación con su naturaleza, ya sea de ashram como brahmachari, grihastha, vanaprastha o sannyas, y de varna como shudra, vaishya, kshatriya o brahmana. Todos tienen diferentes tipos de deberes y todos son importantes. Sabemos que en las escrituras van a describir que el cuerpo el cuerpo social de una comunidad está compuesto por los brahmanas, quienes es la cabeza, los kshatriyas que defienden, que son los brazos, los vaishyas, que es el estómago, y los shudras, que son las piernas. Entonces, todo el cuerpo es importante. No, obviamente que se dice que la cabeza es la más importante, sin la cabeza no funciona. Pero luego en sí cada uno de estos varnas son importantes. Entonces uno debe aprender cuál es su naturaleza, no envidiar la naturaleza de otro y simplemente trabajar dentro de esa naturaleza. Y de esa manera, con el proceso de conciencia de Krishna, va a salirse del enredo de las actividades, ¿no? Ya que, como hemos visto en este tercer capítulo, las actividades, el karma, es muy complejo y nos enredan. Entonces, pero entendiendo esta ciencia, a pesar de que uno realiza actividades, uno puede liberarse y no así evitando evitando el accionar como piensa Arjuna que va a lograr un resultado mejor. De manera que si uno no está plenamente consciente de Krishna, no debe abandonar los deberes propios de su ocupación. Nadie debe abandonar repentinamente sus deberes prescritos y volverse artificialmente un supuesto yogi o trascendentalista. Aquí Prabhupada está explicando este punto, este verso aquí, porque los acharyas explican de que hay personas, hay entidades vivientes cautivas que son sumamente pecaminosas. Hay otras que son un poco menos pecaminosas y hay otras que son bastante poco pecaminosas. Entonces, las personas que están cautivas de la naturaleza material bajo la ilusión de Maya buscan la gratificación de los sentidos. Entonces, cuando esa gratificación de los sentidos es irrestricta, esa persona está completamente desprovista de conocimiento. Por lo tanto, no tiene chances de tener acceso a las escrituras, ni de poder seguirlas, o de entenderlas, o de por lo menos saber que existen las escrituras, y mucho menos de poder seguirlas. Entonces, aquí explican los acharyas que el Nishkama Karma Yoga es beneficioso para aquellas personas que tienen deseos
de gratificar los sentidos, pero por lo menos entienden que existe el karma y el vikarma, y con el seguimiento de las escrituras y una regulación de sus actividades pueden avanzar en la vida espiritual. En cambio, el Jnana Yoga, porque Krishna viene explicando esto de Nishkarma Karma Yoga, Jnana Yoga. El Jnana Yoga es un tipo de yoga para personas que están con los deseos materiales bastante subyugados. Por eso aquí Prabhupada dice que nadie debe abandonar repentinamente sus deberes prescritos y volverse artificialmente un supuesto yogi o transcendentalista, ¿no? Si uno tiene demasiados deseos materiales, uno debe realizar Nishkama Karma Yoga y de a poco subyugar esos deseos, purificarlos y no artificialmente desapegarse o intentar desapegarse del mundo y, como muchos dicen, ¿no? Me voy a Vrindavan a leer y a cantar, porque no es tan fácil, porque la naturaleza va tarde o temprano, más temprano que tarde, va a actuar. Entonces es mejor mantenerse dentro del círculo de los deberes propios de la ocupación de uno. Es mejor encontrarse en la posición que le corresponde a uno y tratar de llegar al estado de conciencia de Krishna bajo un adiestramiento superior. De ese modo, uno puede librarse de las garras de la maya de Krishna. Entonces aquí se habla de adiestramiento, se habla de entrenarse bajo cualquier circunstancia, mismo uno que tenga muchos deseos materiales o que no tenga deseos materiales, uno debe estar bajo el adiestramiento de un devoto mayor, de una autoridad, para poder así avanzar en el proceso de conciencia de Krishna y en última instancia librarse de las garras de Maya. Entonces hasta aquí es el comentario de Srila Prabhupada y un poco mi disertación también. Lo que voy a compartir con ustedes, que me ayudó bastante en entender este verso, que no quise entrar mucho en una discusión. Es un verso bastante complicado y se puede volver muy técnico debido a las palabras en sánscrito que utiliza Krishna y que tienen su porqué de una manera muy específica y muy técnica. Así que no me da tampoco mi conocimiento para ahondar muy profundamente en ello, pero quiero compartir con ustedes el comentario Gita Bhushana de Baladev Vidyabhushan, porque trae bastante conocimiento y simplifica el entendimiento de este verso. Entonces, él traduce el verso de la siguiente manera: aún el hombre en conocimiento de las escrituras actúa de acuerdo a sus deseos. Todos los hombres actúan según sus deseos. ¿Qué puede lograr la instrucción o la amenaza de castigo? Esa es la traducción que hace del verso y luego da su significado. Las escrituras dicen que hay castigo para aquellos que no siguen las instrucciones de ti, el Señor de todos los seres. ¿Ellos acaso no te temen? Y aquí habla un poco acerca de ese conocimiento y cómo a partir del deseo, a pesar de que uno tenga conocimiento de las escrituras y de que hay castigo por cometer vikarma, actividades pecaminosas, las personas no pueden parar de
de actuar de esa manera. Incluso Arjuna luego más tarde, en el verso 36, va a hacer una pregunta en relación a esto. Entonces continuamos. Incluso una persona que conoce el castigo establecido en las escrituras, una persona de conocimiento, Jnanavan, actúa según su naturaleza maligna, Sadrisham. Sus impresiones pecaminosas, Swasya Prakrite, que han estado presentes desde tiempo sin principio. ¿Qué hablar entonces de la persona que ni siquiera sabe del castigo? Todas las personas, Bhutani, siguen, Yanti, sus vasanas, Prakriti, sus vasanas pecaminosas, aunque esos deseos causan la destrucción de los mismos objetivos que persiguen. Ellos, Baladevi Bhushan pone como objetivo de la gente en general Artha, Dharma, Kama y Moksha. Entonces, él habla de los vasanas, y este es un poco técnico, pero habla acerca de cómo traduce el término prakritim. Entonces, prakritim aquí se lo determina como vasanas. ¿Y qué son las vasanas? Las impresiones de vasanas o los samskaras son medios por los cuales las experiencias de vidas anteriores permanecen con la jiva vida tras vida. Bajo ciertas condiciones, las impresiones se activan, creando memoria de previos gustos o disgustos. Aparecen los deseos y así actúa la jiva. Aunque las vasanas o impresiones son lo suficientemente poderosas para instigar a la jiva a la acción, no hacen que la jiva sea impotente para tomar sus propias decisiones. El libre albedrío de la jiva existe junto con su experiencia de vasanas. Esto permite a la jiva elegir el consejo de las escrituras sobre sus deseos materiales. Esto es importante entender porque a veces puede llegar a ser bastante deprimente entender de que desde tiempo inmemorial estamos cautivos en esta prisión, y que debido a esa asociación con la naturaleza material hemos activado actividades, hemos hecho actividades y hemos activado samskaras, impresiones en nuestra mente que nos hacen actuar de determinada manera, siempre. Y pareciera que esas actividades, por más que intentemos meditar, por más que intentemos realizar actividades piadosas, por más que intentemos obtener conocimiento, la naturaleza material y las modalidades siempre están por encima de nosotros, y tarde o temprano actuamos de forma que va incluso en contra de nuestros deseos. Como aquí decía Baladevi Bhushan, él dice los mismos objetivos que persigue una persona, Artha, Dharma, Kama y Moksha. Mismo que estén buscando eso y que estén dedicados a obtener eso, de una u otra forma actúan en contra de sus propios deseos. Para una persona desprovista de asociación de personas santas, incluso si tiene conocimiento de las escrituras, que puede cumplir el castigo, dice. Él no podrá destruir la fuerte influencia de esos vasantas, de esas impresiones, de esos samskaras malos o que degradan nuestra vida. Sin embargo, por la asociación santa, él destruye los vasanas negativos, incluso si son muy fuertes. Y con esto terminamos. Los smritis dicen: Ato dusangam usriya satsuzajeta budinam chantaivasya chindanti mano vyasangam uktibihi. Por lo tanto, una persona inteligente debe rechazar toda mala asociación y en su lugar tomar la asociación de santos devotos. ¿Por qué? Porque las palabras de estos santos devotos
cortan el exceso apego de la mente. Entonces la asociación de los devotos y sus palabras son lo suficientemente potentes como para poder inyectar en nosotros la decisión propicia, la decisión afortunada de elegir el consejo de las Escrituras por encima del accionar mecánico debido a los vasanas, debido a nuestras actividades previas y de vidas previas, que se va a realizar y se van a realizar de forma mecánica, por el hecho de por sí esas impresiones van a actuar. Entonces la asociación de las personas santas nos dan el poder de tener fe en las Escrituras y de poder actuar por sobre la influencia muy poderosa de las impresiones. Entonces, muy bien, yo voy a dejar aquí. Muchas gracias.